Hola, hola, mis queridos farolitos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi Rincón Espiritual Podcast, nuestro pequeño rinconcito de espiritualidad dentro de estas grandes plataformas de podcast y otros. Hoy me gustaría que pudiéramos recibir nuevamente a nuestra queridísima Claudia Aguirre. Hola, Claudia. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, pasando estos temporales de lluvia acá en Sí. todo el país, específicamente en la región metropolitana, que estamos viviendo esas experiencias de lluvias de tiempo pasado. Estuvimos muchos años en tema de sequía y estamos volviendo, como decían nuestros abuelos, que llueve de abajo para arriba. Estamos viviendo realmente el otoño y invierno como se vivió en otros años, muchos años Así atrás. es. Sí. Qué bueno, Clau. Miren, yo hoy día invité a Claudia para que pudiésemos hablar de ella, porque harta información que ya nos ha dado, a mí me ha enseñado un montón de cosas, pero yo quiero que ustedes sepan más a fondo quién es Claudia, qué cosas ella ha hecho durante todo su proceso, y en realidad me gustaría que pudiéramos conectar con su proceso, cómo ella encontró todo este mundo, cómo fue armando toda su historia con respecto a la espiritualidad. Así que, Claudia, me gustaría como que tratáramos de hacer el ejercicio de una línea temporal, porque yo sé que tú partiste muy pequeñita, que me parece algo que, wow, que la verdad es que nunca antes lo había escuchado. Entonces me gustaría que nos contaras así como, ¿por qué parte esta inquietud tan temprana? ¿Cómo parte y de ahí cómo en el tiempo cómo se fue desarrollando? Bueno, la verdad que sí, efectivamente yo partí bastante joven en todo lo que es conocimiento espiritual, pero si yo me pongo a pensar y a hilar un poco más fino, las primeras atisbos o chispas espirituales que tuve fue alrededor de los 3 y 4 años, cuando yo supe que mi mamá de la desesperación, me amarró a una silla porque pensaba que estaba posesa, porque como tenía cualidades mediúmicas, yo marchaba en las camas, en la cama cuando pasaba fiebre y hablaba habitualmente en lenguas muertas. Hasta que un día un sacerdote y un obispo me fueron como a santiguar y se dieron cuenta que yo hablaba latín y otros idiomas y de ahí yo hablaba en latín el Pater Noster y el Ave María, el Salve Regina también en ¿cómo se llama? En latín. Entonces, claro, tenía esa capacidad de conectarme muy pequeña, lo cual no era muy común en esos tiempos. Yo tengo 55 años, ¿ya? Fue bastante difícil el proceso. Ahora, ¿cómo ingresé después en el camino espiritual? Yo alrededor entre 9 y 10 años tenía muchos sueños lúcidos en los cuales yo soñaba que alguien me tomaba y me llevaba por un sendero, que el sendero era como extraño porque eh, si bien iba avanzando en días de sol, siempre iba caminando al lado de una persona que no conocía. La verdad es que tuve un día un sueño, y eso me acuerdo muy, muy, muy claro, que alguien me llevaba y me decía, tienes que entrar a estudiar esto, que tampoco entendía lo que decían del sueño, porque eso es lo que tienes que hacer. Bueno, efectivamente pasaron como 2 semanas y una vecina que vivía cerca de la casa de mi abuelita me vio y me dijo, te voy a meter a clases espirituales porque tienes talentos y dones que tienes que potenciar. Y era muy pequeñita y entre las primeras clases de una orden que todavía sigue, que era lo más puro en espiritualidad en esos años, que era la orden martinista. Era lo más puro, puro, puro en cuanto a conocimiento espiritual, ¿ya? No tenía ¿Ya? atisbos de New Age ni nada, pero sí se aprendía lo más puro en espiritualidad, teosófica y de conocimiento muy, muy, muy profundo.
¿ya? Estuve unos años, iba de vez en cuando, porque mi familia no sabía que yo iba a esas clases privadas, porque la verdad es que de la casa de mi abuelita era como a 2 cuadras donde se juntaban, entonces pasaba re piola. Estaba 1 o 2 horas, que supuestamente yo iba a tomar tecito de esta señora, y era la más joven, porque en ese tiempo tú ves a la gente como muy mayor, y yo creo que habrán tenido unos 30 40 años, pero yo los veía todos ancianos, po, ¿ya? Y ahí empecé a estudiar el conocimiento del ser. Al principio un poco de cosmogonía, de los planos, de los planetas universales y también de los planos espirituales, ¿ya? Y de los mundos, ¿ya? Después pasé a los 14 años, me llevó una misma persona en la escuela martinista, me llevó al Rosa Cruz de Max Heindel, la línea de Max Heindel, no del amor amor, sino que de la línea Max Heindel, donde se trabajaba mucho la actividad de la Ian Activity, la actividad yo soy, el conocimiento del álmico a través del yo soy. Posteriormente, a los 16, entré a la Hermandad Blanca Misionaria de Luz, que la regía Viola Van de Vingar, y donde también aprendí todo lo que es cosmogonía y todo lo que era conocimiento espiritual puro. Ahí entré en los primeros líneas de la metafísica, lo cual a los 21 años fui iniciada bueno, ahí estaba Luisa Tellier dentro de la Hermandad Blanca, pero fui iniciada a los 21 años como sacerdotisa del fuego sagrado por la línea de Coniventes de metafísica, ¿ya? El que lo hizo fue Rubén Cedeño, ¿ya? Y bueno, Rubén vino mucho, aprendí mucho conocimiento espiritual y ya a los 21 años daba clases de metafísica. Fui una de las primeras, junto con el grupo que había acá, de la Grupo Metafísico Santiago de Chile. En ese tiempo que lo había iluminado, bueno, lo regía Luisa Tellier acá en Santiago, y la escuela la había fundado Rubén Cedeño. Y fue una de las primeras maestras o dictadoras de metafísica en Chile en esos años, a pesar que ya la metafísica ya estaba, pero no los ribetes que habían. Dentro de esos años, entre 14 y 20 años, conocí muchas personas importantes, Matayinda Devi, que era la mente más estable en cuanto a yoga, muchos yogis de meditación trascendental, y conocí otras escuelas espirituales, eh, de Círculo Álex, de Sergio Valdivia, mucha gente esotérica que estudiaba las líneas de espiritualidad y cosmogonía. O sea, yo te podría decir que el conocimiento que tengo yo en los años, y me fui educando con los libros de Annie Besant, Carola de Goy en la metafísica, Rubén, Connie, también de teosofía, toda la línea de Madame Blavatsky que se trabaja en la teosofía, Rudolf Steiner, que para mí es una persona Leadbeater, un gran medium, y fui creciendo en todo el tema de conocimiento espiritual. Pero no la New Age que se conoce ahora, sino que el verdadero conocimiento espiritual. ¿Mm? Estuve hasta los... Después entré en una logia en masonería mixta a los 25, que me retiré por los egos, y creo que fue la mejor decisión que tuve en mi vida, porque sin tocar y con respeto a todos los grupos, participé también de la Escuela Arcana, la Young Activity, y dejé un poco de lado eso, porque me estaba complicando mucho los temas familiares, estaba estudiando y trabajando en la noche para estudiar en la universidad, entonces poco tiempo tenía para las actividades. Hasta que en los 30 decidí, 33 mejor dicho, decidí salirme de muchas escuelas porque no estaban, o de hecho salir un poco del camino, porque tú vas viendo muchas cosas dentro del camino, los egos, muchas cosas.
y decidí ordenar mi vida. Mi papi había entrado, ya había tenido dos trombosis, había que dedicar más tiempo a la familia, a trabajar, y estuve alrededor de 6 años, 7 años sin hacer ninguna actividad en escuelas espirituales, hasta que dentro de los 30 años había conocido yo a un discípulo directo de Judo Krishnamurti que se llama Rubén Feldman, y que Rubén eh, seguía la línea krishnamurtiana de Jiddu, pero también trabajaba, era un psiquiatra muy conocido de la Academia de San Marino, que está al lado de Mónaco, un pueblo pequeño, San Marino, y él empezó a entregar la enseñanza de Jiddu Krishnamurti y de Jesús a través de la percepción unitaria. ¿Ya? Fui alumna de ahí, y en esas cosas de esos tiempos me retiré un poco de la espiritualidad porque tenía que crecer profesionalmente y trabajar profesionalmente en mi carrera, porque yo soy ingeniero comercial. Entonces dejé muchas escuelas y conocimiento, y cuando estuve muy complicada económicamente por cosas que pasaron, dejando de lado estos grupos espirituales, eh, conocí yo a Topten, que era un lama budista, cuando se hicieron los primeros en el año 96, cuando vino la primera vez el Dalai Lama a Chile, ¿ya? Que fue en el año 96, se hizo por un grupo de budismo y a través de la Alianza Espiritualista. Y en una conferencia privada de meditación me invita, no sé si fue él directamente o todo, porque me encontré, yo era bien loca en ese sentido, media chavetada, esa es la realidad. Y me invita a mí y otra persona a hacer un curso especial, porque estaban dando los puyas y las taras de fuego, los trabajos de la tara verde, a través de la academia, del centro Hani que tenía Sergio Córdoba, que todavía existe el centro Hani, acá en Las Condes, en Nevería. No sé si todavía está en Nevería, pero... Y ahí conocí a Toptem, que me invitó a un taller especial que hablaban de la calle, los registros Akache. ¿Mm? Yo había aprendido harta liberación espiritual, sanación, y la verdad es que siempre me decían que yo no tenía ninguna cualidad espiritual, que no veía, no sentía nada. Y no sé si era por ego, qué sé yo, pero hasta que apareció este caballero y me inicia en el camino de los registros akáshicos, ¿ya? Ahora bien, en esos tiempos, en el año 96, yo estaba estudiando en la Universidad Nuevamente Comercial, Ingeniería. La enseñanza era de persona a persona, no se escribía nada, tú no tomabas apuntes, nada. Así uno aprendía antes espiritualidad. Bueno, y en ese momento que él me enseñó, junto que después también estaba otra, que también fue mi maestra, la Romina Wheeler, que también estuvo allá, porque yo con él no hice la maestría de registro, porque se iba a dictar allá en Argentina, la que él hizo. Y yo había hablado, yo sabía algo de los registros acá, chicos, por las americanas que habían estado mucho tiempo en el Tíbet y habían bajado la información de la calle. Y ellas habían creado una escuela que se llamaba ARSI, a nivel latinoamericano, ARSI. ¿Ya? Entonces con Tupten me hace las clases, y él me dijo que yo iba a enseñar registros acá, chicos. Y yo estaba en un proceso de mi vida muy complejo, donde existía mucha rabia en mi interior, porque yo me había hecho una puya de dinero para prosperar, y parece que esa puya me dejó más abajo que el dinero. Era una puya, claro, era como un efecto contrario. Después yo supe por qué había sido el efecto contrario, que los lamas no habían tenido nada que ver. Habían algunas cosas ahí espirituales medias complejas que yo viví, que no era tampoco de parte mía, sino externa.
Aquí heavy. Sí, 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 eso pasó. Entonces tú te me dice, pinta este mandala. Y yo pinté el mandala. Todos pintábamos el mandala, habíamos como 40 personas pintando el mandala, que era la flor de la vida. Y yo pinté ese momento el mandala en color dorado y con lapicito gris porque no tenía el plateado, ¿ya? Entonces me preguntó qué color y yo dije plateado, pero no hay lápiz plateado. Y de las 40 personas, 41 personas, fui la única que pinté el mandala plateado con dorado, ¿ya? Y él se rió, porque era la más chica, tenía 25, 26 años más o menos. A ver, no, no miento, no fue 25, 26 años. Debe haber tenido yo 34 años, porque la primera vez que vino el Dalai Lama era el año 96, y él después volvió con Sergio acá, y yo tenía 34, y ahí yo hice el taller de registros, 34 a 36. Y había ido en ese momento con un expololo al taller, que salió arrancando, no le gustó los cantos tibetanos No, sí, pero no era la onda de él, no, no era lo que Ah, él... bueno, Sí, que se fuera nomás. que se fuera, pero me acompañó, sí, me acompañó. Entonces, Igual se la jugó, entonces. se la jugó, Sí, se la jugó. pero claro, bueno, pasaron cosas. Entonces, toma este caballero, este lama que era chiquitito, bajito, peladito, este lama, y se reía. Entonces, a mí, como yo andaba tan friccionada con lo negativo, le dije, ¿qué tanto se ríe este caballero? Porque yo me quería puro ir. Si era tardísimo, eran las 10 de la noche, era invierno. Oh, Entonces, yo vivía en la Florida y yo me tenía que ir a mi casa a esa hora tarde, porque el chico este se fue antes. Y a mí me dejó oh. sola. Bueno, igual podía ir a Alameda a tomar un colectivo y llegar a mi casa, pero era muy tarde, porque toda la gente vivía para otros lados y nosotros estábamos en la calle Mayflower, todavía me acuerdo, con toda lava, y había que caminar harto para Alameda y de ahí tomar, o sea, para Providencia y tomar algo para irme a mi casa. En esos años, mucho colectivo existía. Más que era un día de semana, ni siquiera era un viernes o un sábado. No recuerdo si fuera un martes o un miércoles, era tardísimo, ¿ya? Yo O sea, no igual, fue tan jugado, entonces sí te dejo ahí. no, pero yo igual estaba acostumbrada a andar tarde porque yo estudiaba en la noche. Entonces yo salí de Ah, la universidad, después yo había retomado, no, yo ya había terminado la universidad, porque yo entré a estudiar y trabajar por el tema de mi papá, entonces me demoré más en salir de la universidad. Bueno, había estudiado otra carrera antes en todo caso. Bueno, la cosa es que este caballero se ríe y me dice, le dice a todo el mundo que yo voy a ser la nueva maestra de registros acá, chicos, de acá de Chile. Una de las nuevas maestras. Y a mí fue como, se dice vulgarmente, una patada en la guata, porque tampoco era mi intención. Y él me dice, es que tú pintaste el mismo mandala mío. Y él también había pintado, cuando hizo este tema, la misma flor de la vida en dorado y en plateado. Y de hecho, que ese era el límite wow. que seguía. Y todas las personas que, de hecho, de los alumnos que yo he tenido durante el tiempo, los que han pintado el mismo mandala han sido maestros de registro, hacen clases. No todo el mundo pintó el mandala. Era como el legado. Y ahí Wow. comencé, po. Ahí comencé a hacer clases de registro. Tuve otros maestros. Bueno, Romy me hizo la maestría, ella fue a tomar la maestría con él allá y la hice con ella, y posteriormente yo tuve a mi queridísima Agata Bertolino también que me enseñó el registro, y después Chananday que también me hizo algunas clases.
pero yo ya hasta ya llevaba un legado de mucha gente. Y los primeros alumnos que tuve yo en registro fueron todos extranjeros, pues mexicanos, peruanos, argentinos, después Chile. Ay, qué heavy. Sí, pues, hasta el día de hoy. Vale, pero habías comentado que igual habías hecho unas clases de metafísica antes. Yo hice, cuando yo partí en el año 90 puede haber sido haciendo clases de metafísica, yo hacía clases de metafísica de todo lo que era el principio del mentalismo y el 4 en 1 de Connie, los libros del Sendero, el libro del Yo Soy, eh, todo el sistema de metafísica eh, en clases de los principios de vibración, ley de ritmo, etcétera, las llamas y todo. Sí, sí. Ya. Claro que no era Oye, la única instructora, habían otros ah, ya, instructores, pero claro, pero yo era la menor en ese tiempo. Después de los años, cuando siempre venía Rubén a hacer sus viajes y todo, hasta el día de hoy creo que viene, yo estoy alejada de eso ya por otras opciones, porque considero que las personas tenemos que ir evolucionando. Cuando ya tú tienes un TEN, o sea, tú tienes que aprender, quizás en la primera parte para entrar, pero mis estudios más que metafísica fueron más en la línea para aprender mucho más, eh, de Rudolf Steiner, Annie Besant, Carola de Goya, eh, la misma Blavatsky, para entender. Entonces yo entendía la metafísica, sí, y no entendía mucho por qué tenía tanto, mi cabeza era tanto, era por la mediunidad, porque tenía la capacidad. claro. Sin embargo, lo más difícil es lo que yo más entiendo. Lo más complicado es lo que yo entiendo perfectamente. Y a veces lo más sencillo no me cabe. No sé, es una cosa mía, no lo entiendo, pero sí, específicamente los libros, el material de Blavatsky, es muy complicado de entender, Sí, es cierto. pero se puede entender cuando tú lees a Alice Bailey, es más fácil entender las otras cosas. Lo- Miren, yo voy a invitar a la gente acá a que hagamos una votación en nuestras redes sociales, porque yo a Claudia le estoy diciendo hace rato, oye Claudia, tú deberías hacer clases de espiritualidad profunda, imagínense todo este conocimiento, y Claudia no ha hecho clases todavía. Yo quiero lo que que todos pasa comenten ahí. Sí, mira, lo que pasa es que para eso hay que armar las clases. Yo hacía, Sí, pues, es harta pega. yo tenía todo el material que la Ronda Blanca me pasó para las clases de, de la ley de mentalismo y todo, porque estaban hechas las clases. Una cosa es leer los libros y otras cosas eh, transcribir Ordenar. un ordenamiento para poder explicarlo, ¿ya? Se puede hacer, pero habría que ordenarlo. Ahora sí, mi meta sí es hacerlo. Abrir nuevamente el centro de terapias y tener una clase de instructivo para eso, sí, sí. Bueno, ahí yo creo que vamos juntándonos en las redes y poniendo, ok, yo iría a esas clases. Así hacemos un grupo ya cuando la Claudia decida hacer estas clases en su centro. Habitualmente esas clases son la enseñanza siempre fue gratuita en el sentido que tú traspasabas. Lo que se cobraba era una donación amorosa para arriendo del salón y del aseo, pero habitualmente las clases de espiritualidad real, tú no deben cobrarse, no deben cobrarse, por lo que yo aprendí. Sí se puede para el café, el té, esas cosas, sí, para la luz y el agua. Pero habitualmente yo creo que sí, la idea mía era hace 2 años, 3 años atrás hacerla. Eh, yo creo que más que en la noche, porque como estamos viviendo un tema país, quizás un fin de semana, una mañana, de un sábado, mediodía, 4 horas se podría hacer, una vez al mes por último, ¿ya? Para que estén los tiempos. Sí, cuando yo hacía los talleres presenciales, la gente no se iba nunca porque se forma
una actividad grupal bastante exquisita, rica de comportamiento, po. Y lamentablemente con Sí, estos temas de la pandemia y todo se fue perdiendo un poco eso. Ahora se está tratando de hacer actividades grupales, sí, pero hay que tener los espacios, entonces uno como que no se atreve a arrendar un lugar para hacer esto y no sabemos qué va ocurriendo, sobre todo ahora porque hay tanta cosa nueva que sale de enfermedad. sí, pues verdad. Bueno, mira, yo propongo que hagamos un grupo, que todos vayan comentando en este capítulo. Nosotros, como saben, tenemos redes sociales en todos lados y pongan, yo asistiría a esa clase. Yo creo que quizás podemos armar algo bien entrete, quizás también online para las personas que no pueden venir o que son de otro país. Eh, y empujemos a la Claudia para que haga estas clases de espiritualidad. Voy a hacer una campaña. Sí, sí, yo Bueno. creo que para allá vamos en algún momento, sí, absolutamente. Y Sí, de yo escuchar. creo o sea, personalmente creo que toda tu experiencia es demasiado importante. Ya, por ejemplo, yo que fui tu alumna en el diplomado de registros acá, chicos, de verdad fue algo que cambió mi vida y yo creo que si además vamos a la espiritualidad profunda y con todo tu background que tienes, o sea, yo creo que realmente podemos hacer como un aporte muy importante para las personas que estamos en estas búsquedas espirituales. Entonces, de verdad, voy a hacer una campaña, lo manifiesto en este capítulo. Oye, Claudia, y tengo una duda yo. Eh, para ti personalmente, ¿qué descubrimientos espirituales han sido como los que marcaron tu vida? Así que tú dijiste, De aquí en adelante yo soy otra Claudia". Bueno, el descubrimiento que espiritual que tuve fue conmigo misma, porque es muy importante, es un tema o un temón cuando tú tienes talentos y virtudes que puedes desarrollar y dentro del ámbito espiritual te dicen que no tienes nada, te anulan la personalidad y todo, porque cuando tú puedes brillar más que otras personas pasa eso. Y esto no solamente se ve en el camino terrenal de la vida cotidiana, sino que también en el mundo espiritual. Hay mucha gente que yo he conocido que tiene todos los talentos y dones para potencializarlo y las diferentes experiencias de vida, los grupos donde he estado, eso se ha quemado y se ha apagado. Entonces, ¿qué es lo que descubrí? Uno de los mayores cambios, que yo no tenía fronteras para aprender. Y por eso quizás no echarle la culpa a un grupo que yo estuve, no, porque me sirvieron de mucho conocimiento, pero yo en mis clases siempre digo, ustedes me tienen que sobrepasar o sea, en el sentido, crecer más de lo que yo, porque la idea del ser humano que vaya avanzando, no quede estancado. Entonces, lo que me he dado cuenta, no me gustaría, o sea, tengo que tocar este tema aunque no quisiera, pero las personas tienen que crecer siempre. Aprende, crece y busca otras instancias también de conocimiento, aprendizaje y de evolución. No te quedes pegado en un área, porque si no, vas a involucionar. No necesito que retrocedas, sino que el ser humano está para aprender, saltar la valla y seguir avanzando. No quedar en una parte y quedarse con eso porque a menos que sea que tenga que desarrollar solamente una carrera de espiritualidad dando ciertas charlas, pero también la persona queda, o sea, la idea es que pueda ir cambiando y avanzando. Y la verdad es que cuando tú te quedas muy acoplado con una persona, no hay avance ni crecimiento. Puedes crecer con ella, sí, pero tú tienes que seguir tu propio camino. Nadie te puede manipular para dejarte en ese camino. Tu forma de pensar y de actuar genera tu libre albedrío para tomar decisiones en la vida. Y nadie se puede meter en esas decisiones de crecimiento. Eso es lo que yo me Exacto. enfrento. Porque no es que me haya quedado chica o tope algo, sino que la base la tuve, pero yo iba por otro lado.
¿entiendes? Y quizás si hubiera seguido allá, hubiera hecho clases que amorosamente se entregaba a la gente, pero a lo mejor no hubiera avanzado tanto como lo que yo quería hacer. ¿Mm? Entonces, hay muchas instituciones, no estoy hablando que a mí me pasó de esa manera porque tampoco fue así, pero hay muchas instituciones que tú aprendes y sigues con la línea, pero tienes que darle el tema de todas tus cosas a tu primera institución, a la catedral. En mi caso no fue así, pero mi camino era diferente. Y quizás si hubiera seguido en las otras escuelas teosóficas de espiritualidad, hubiera seguido el camino de la actividad yo soy, ¿ya? En vez de haber seguido los otros caminos de limpieza energética, a lo mejor Reiki, otras formas que no eran las que yo debía haber seguido. Claro. Igual con todo lo que dices, quizás es bueno transmitir que al final no hay que tener miedo a escucharse, No, porque hay veces que el alma a uno le dice, bueno, la intuición, no sé, ahí a lo mejor tú sabes qué es, pero que te dice así como, oye, muévete de acá, como aprende más. Y siempre va a estar también la contraparte que te va a decir, oye, no, pues tenés que como que hacer solo esto, especializarte en esto. exacto. Entonces, uno tiene que saber escucharse también y atreverse. No por aprender una cosa dejas de lado Los otra. aprendizaje. El camino que tomes positivo o negativo te sigue aprendizaje. El problema está en volver a tropezar con ese aprendizaje y no traspasar el aprendizaje. Bien, Exacto. sí. Y me encantó, la verdad. O sea, esa es una enseñanza muy importante, creo que para todos y ojalá es que también les pueda servir a los farolitos presentes. Oye, bueno, me gustaría saber también como qué planeas aprender en un futuro, en qué temas estás interesada ahora. Ya, lo primero que todo, yo hace un tiempo atrás, hasta ahora, me he dedicado mucho al aprendizaje de neurociencia, porque para mí es muy importante ser libre, libre. Y quizás muchos dogmas y religiones no te hacen ser libre. La neurociencia te da la capacidad, o más que la neurociencia, tú todo lo que es el tema del comportamiento humano, de las programaciones que tienen, las limitaciones que tienen los seres humanos, me llevó a estudiar más lo que es programación. Yo antes no había estado interesada en estudiar PNL, programación neurolingüística, que tiene mucho tiempo. Nunca a lo mejor, sé que es una técnica maravillosa, un trabajo maravilloso, pero no era por la línea que yo andaba buscando, ¿ya? Yo conocí, estudié muchas técnicas de reprogramación como eh, Theta Healing, Psyche, Psyche, que es una técnica más que nada que la creó el doctor Bruce Lipton. Sin embargo, cuando llegué a Método Integra, que es una técnica avalada por la neurociencia de reprogramación subconsciente, yo dije, esto que está aquí, porque es lo más completo que hay para una transformación. Y es lo que estoy yo tratando de trabajar diariamente. Eh, yo gracias a esta técnica cambié muchos patrones de a lo mejor de autorrechazo, algo que uno mismo tenía, ¿ya? Porque hay una cosa, el entrar en el camino espiritual es maravilloso, pero cuando tú entras es porque tú tienes muchas carencias, que cuando yo entré, a lo mejor había muchas carencias afectivas y que quise trabajar sobre esta espiritualidad para sanarme. Y el error que nosotros cometemos como humanidad es aprender terapias, espiritualidad para ayudar al resto. Y es el tremendo error que cometen, porque primero tú tienes que ayudarte a ti mismo. No puedes sanar a alguien si tú tienes carencia de eso.
Entonces, todo el conocimiento que están con el tema New Age de ahora o de las terapias de transformación, las personas toman para ayudar al resto y no se trabajan sobre sí mismas. Y si se trabajan sobre sí mismas, es muy poco el trabajo, ¿ya? Yo tengo atiendo mucha gente y quizás también por eso a lo mejor he dejado un poco de trabajar en uno, porque tú arreglas algo y vas y después tienes que arreglar otra cosa. Entonces, todavía las personas que están metidas o están ingresando en este mundo no se dan cuenta que porque quieren entregar ese conocimiento para ayudar al resto. Y la verdad que los llamados son para que tú aprendas sobre tú mismo, autocurarte y autosanarte, ¿ya? Y ahí viene una crítica constructiva a muchos centros, mucha gente, porque hay terapeutas y terapeutas, ¿no? Hay terapeutas que todos tienen la mejor intención de ayudar, pero no generan un cambio dramático, energético importante en las personas. Hay una persona con una clase, una terapia de Reiki un día, de unas horitas, hace una transformación en una hora, cosa que otras personas que se dedican la hacen en 15 sesiones, porque no todo el mundo está con las energías bien ordenadas para generar ese cambio. Entonces, yo he tenido, no sé si estará bien decirlo, pero todos debemos aprender, pero trabajarlo en nosotros mismos primero antes que en el resto. Exacto. Eso es Entonces, súper importante. estamos un poco mal, la humanidad, en ver desde afuera y no desde adentro, y no solamente la parte espiritual, sino que en el cotidiano. Ahora, insisto, las personas que han entrado en el camino en los últimos 15 años, porque tienen carencias más que por el camino. ¿Ya? Entonces, eso es un tema que hay que observarlo dentro de uno mismo para realizar un cambio. Exacto. Bueno, ahí, por ejemplo, en mi escuela de yoga también han hecho mención exactamente a lo mismo que tú estás mencionando, Claudia, y que dicen, o sea, por ejemplo, hay personas que en realidad en esta vida ya vienen tan resueltas que pueden literal dedicarse a cualquier cosa y no estar ni ahí con la espiritualidad, pero esas personas van a no volver a reencarnar o van a cumplir su misión de vida en paz y no necesitan más. En cambio, hay personas como nosotros que necesitan este camino al final porque es mucho más largo el recorrido que tienen que hacer, muchas más cosas que sanar, o cosas más de otras vidas, etcétera. Y es súper importante lo que mencionas también. Yo quiero aquí acotar que el tema de la coherencia también es súper importante, porque también he visto mucha gente que, ok, estoy metida en esto otro, y después tú ves cómo esa persona reacciona en su vida ante diversas situaciones y tú dices, bueno, o sea, ¿qué ha aprendido esta persona y por qué alguien así me va a sanar? Es como extraño, ¿no? Entonces, creo que es súper importante cuando la gente es coherente con lo que estudia, aprende y lo incorpora en su vida, no solamente de la boca hacia afuera. Entonces, bueno, eso quería acotar. Y con el tema de las terapias igual es heavy, porque a mí me pasó como lo contrario. Yo partí porque quería sanarme y terminé ayudando a otras personas, pero sin querer queriendo. Y bueno, yo creo que, bueno, todos los caminos son diferentes y quiero que sepan todos ustedes que nosotras estamos acá también para que ustedes puedan ser guiados también en este proceso, porque es tan fácil también de repente llegar a una escuela que enseña cualquier cosa. Es tan fácil caer a veces en manos de personas que no practican la verdad bajo la luz o en realidad son puras, no sé, cosas. No quiero decir estupideces, pero bueno, para eso estamos acá y obviamente si ustedes van teniendo otras dudas, pueden ir comentándolos. Nosotros vamos a estar subiendo una foto por episodio, entonces ahí en Instagram pueden ir comentando, ok, a mí me quedó esta duda, o oye, yo me quiero sumar al curso de la Claudia.
Y así, bueno, vamos haciendo un grupito más grande y nos vamos apoyando entre todos y guiándonos al final entre todos. Y este año igual es un muy buen año para trabajar en grupo. Así que eso. Bueno, Claudia, no sé si tienes algunas palabras para que vayamos cerrando este hermoso capítulo. Perdón, miles de disculpas, vengo saliendo de una influenza, apenas hablo, pero lo que nos está pasando a todos los chilenos, pues estamos con eso. La verdad es que el camino dentro de la realización del ser, el camino que uno elige para la realización del ser, lo primero, más que se voy a llamar espiritualidad, es el conocerse uno mismo. Cuando la lucha de un hombre energéticamente comienza sobre sí mismo, ese hombre, ese ser vale algo. No olvidar nunca que cuando tú estás para tratar de mejorar, es validarte como ser humano y saber qué camino quieres tomar. Y para eso, el autoconocimiento es la mejor manera para saber tú lo que realmente quieres en tu vida y a qué te quieres dedicar y cómo te vas a avanzar, qué caminos vas a tomar. Primero, conócete a ti mismo para ordenar hacia dónde vas. Y no Sí, esperes, espera la instrucción de lo que te enseñen, pero la decisión de qué camino tomar es única, no de otra persona, es única. Pues yo te puedo enseñar, te puedo decir, oye, tienes tantas posibilidades de ser, pero tú tomas la dirección de tu camino, ¿ya? Pero para tomar el camino hay que ser tremendamente coherente con lo que realmente quieres, para no volver a tropezar con la misma piedra. así es. Qué importante lo que dices, Claudia, porque al final hay que aceptar que todos los procesos son diferentes y cada uno va a recibir ciertas guías. Quizás muchas personas han estudiado con Claudia y sin embargo o sea, todas las personas van a tener un camino diferente y eso no quiere decir que algunas lo estén haciendo mal, otras bien. No, o sea, cada uno tiene su proceso, pero como dice Claudia, lo importante es conocerte a ti mismo para poder guiar ese proceso también. Mm, así tal Qué cual. bonito. Ujú, así tal cual. Bueno, Claudia, espero que te mejores. Disculpa, Eh, son, yo ya esto pasé por eso. es tremendo. Sí, Así que bueno, muchas gracias Claudia por contarnos tu proceso. Por eso también me gusta hacer este ejercicio y quiero hacerlo también con las personas que vayan apareciendo en nuestro podcast, porque siento que al final escuchando los procesos por los cuales ha pasado cada uno, uno va viendo, ok, efectivamente cada uno tiene un camino diferente. Y ver también cómo cada uno ha podido guiar ese camino en distintas direcciones que, bueno, que esperamos que al final quizás lleguen al mismo camino, no sabemos. Así que muchas gracias, Claudia, gracias a mejórate. ti. Espero que todo vaya bien y el crecimiento cada vez sea por cada uno más clarificador y más permanente. Que no sea un proceso de ciclos pequeños, sino que esto se abra realmente para la verdadera realización del ser humano. Eso. Bien. Bueno, gracias, Farolitos, que esté muy bien. Adiós. Bye bye.